Muy bien. Pues como dije, me encanta este día. Yo creo que es el mejor día del año. La resurrección del Señor Jesucristo es desde luego el día más significativo para el cristiano. Yo diría incluso más que el nacimiento de Jesús en Navidad, que sí que fue importante, ¿verdad? Pero a mí me parece significante que el nacimiento de Jesús vino casi como si fuera a escondidas. Bien, no hubo gran anuncio, no hubo gran procesión, sí hubo la estrella, bien, y sí los ángeles anunciaron a los pastores, pero ¿dónde nació Jesús? En Belén, en un pueblo pequeñito, en una aldea. Nació en un pesebre, no nació como un rey, como el gran Mesías, como igual esperaban los judíos. Nació humildemente, como una persona normal, y esto yo creo resalta la gran distancia entre lo que fue Jesús siendo hijo de Dios en el cielo y lo que vino a ser cuando se encarnó como hombre. Hubo una gran diferencia entre Jesús antes de la encarnación y después. Viendo que estamos en Semana Santa, en este domingo tan importante de resurrección, me gustaría parar y recordar, y que lo hagamos todos juntos, recordar cuál fue el motivo entonces de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué vino Él a la tierra? Obviamente vino a morir en la cruz, bien, lo conocemos, y esto es lo que celebramos esta semana. Pero ¿por qué murió en la cruz? ¿Qué causó todo lo que fue la vida y la muerte del Señor Jesucristo? Filipenses 2 nos lo dice muy claramente. Si venir rápidamente a Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 y 7 son... esto seguramente era un himno en su día, un himno de los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva. No conocemos la música ni nada, pero parece que estos versículos al principio del capítulo 2 parece que eran un himno. Filipenses 2, el 7 y el 8, versículos muy conocidos, dicen así: siendo que se despojó de sí mismo, empezando en el 6, dice: el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenemos a Jesús en forma de Dios, bien, igual a Dios. A Jesús que estaba por encima de todo el mundo. Jesús que era el creador, el dueño del universo. Tenemos a Jesús despojándose de todo eso, de esa posición tan alta, y humillándose a ser una criatura, a ser un humano, como cualquier creación de Dios. Dice: se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No únicamente vino a ser hombre, sino vino a ser un siervo entre los hombres. Bien. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Jesucristo vino para servir. Bien, Jesucristo no vino para gobernar, para ser un líder, para ser un rey respetado y honrado. Jesús vino para servir al hombre. Y eso me parece, eso es algo fascinante cuando nos lo pensamos bien. Para un segundo a pensar qué es lo que significa esto para Jesús. Bien, mucha gente hoy en día dice que Jesús pues era una persona que quiso manipular a la gente. Era muy buen orador, podía controlar a la gente, y Jesús consiguió que la gente le siguieran y que le hicieran un ídolo, que le hicieran una persona muy grande. Pero esto fue porque Jesús estaba intentando manipular a la gente, controlar a la gente. Eso es lo que dicen muchos, que Jesús quería ser entonces honrado y amado por sus discípulos y por los que están alrededor. En efecto, todos los que no creen en la divinidad de Jesús, o sea,
dicen que Jesús no fue Dios, no creen lo que dijo Jesús mismo. Dicen que Jesús estaba pues formando una nueva religión, bien, estaba pues como han habido otros a lo largo de la historia, empezando una religión, un sistema de creencia, o era un hombre revolucionario, bien, intentando levantarse en contra del gobierno de Roma, o que pues era un buen maestro, enseñaba bien a los hombres y lo que quería Jesús entonces era pues promover estos pensamientos que tenía él, todo lo que enseñaba él en cuanto a los hombres. Pero en cualquiera de estos casos, todas estas cosas que se dicen que gente cree en cuanto a Dios, en todos estos casos le tienes a Jesús por encima de los hombres, como un líder, como un maestro, uno que está, pues, tiene autoridad, tiene control sobre los que están alrededor. ¿Bien? Eso es la percepción del que no cree en las palabras de Jesús, que no cree que Jesús fue quien dijo ser, el Hijo de Dios. Porque si Jesús quisiera ser honrado, si quisiera tener esa posición de autoridad, si tuviera tener hombres que le sirvieran, que le honraran, no vendría a ser no se haría humano para hacerlo. Jesús ya era todo eso. Venid a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo. Bien, el verbo es Jesús. Estamos hablando del Señor Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Igual que vimos en Filipenses. Jesucristo estaba en forma de Dios. Él era el dueño del universo. Bien, el creador. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba en completa autoridad sobre toda la creación. Bien. Y aunque el humano aunque los hombres se hayan rebelado contra Dios, se hayan levantado y rehusado seguir el mandamiento de Dios y seguir lo que había puesto Dios como su mandato en la Biblia, aunque Adán se rebeló en contra de Dios y quiso usurpar esa autoridad, Dios todavía estaba completamente en control del curso de la historia. Estaba en control de los humanos. Dios podía, como hizo con Noé, podía enviar un diluvio. Él podía juzgar en cualquier momento a todos los hombres por lo que habían hecho. Dios ya tenía esta autoridad. Y Jesús, como Dios, ya era el más grande. Ya era la persona con la mayor influencia, la mayor autoridad de todos. Así que si Jesús quería ser honrado o exaltado por los hombres, Él podría haberlo hecho siendo Dios. No tenía que venir en forma de hombre para ser exaltado, para ser una persona con autoridad, teniendo gente debajo de Él, porque ya Él era Dios. En vez de esto, eso es lo que se dice acerca de Dios, ¿bien? Entre los que no creen en Él. Eso es lo que se dice acerca de Jesucristo. Jesús no tendría que haber venido a la tierra para hacer todo eso. Pero en vez de eso, en vez de venir a gobernar, a ser un líder, a ser un maestro y tener gente bajo Él, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que encontramos en su vida? Pues, volviendo a Mateo, ya lo leímos hace poco, Mateo 20. No suelo hacerlo, pero vamos a empezar al final, con el último versículo. Mateo 20, versículo 28, que lo leímos hace unos minutos, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por esto vino el Señor Jesucristo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para ser este líder, esta autoridad sobre los hombres, esta persona que controlaba a la gente. Jesús vino como un siervo humilde, vino para sacrificarse a sí mismo por los hombres. La idea de los judíos, bien,
cuando estaban ahí buscando su Mesías, los judíos en el día de Jesús. Y la idea de los discípulos, seguramente, y a menudo, por lo que vemos de sus comentarios, su idea era que Jesús venía para hacerse un rey, para ser el rey de Israel, para librarles de Roma, porque eran esclavos de Roma. Y eso es lo que esperaban todos del Mesías. ¿Por qué? Porque las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento hablaban de un rey. Hablaban de el Hijo de Dios que vendría, levantaría a Israel, gobernaría en Jerusalén, sobre Israel, y les traería a una era, una era dorada. Los judíos esperaban que Jesús hiciera eso. Por eso a menudo le cogían a Jesús, le intentaban levantar como rey. Cuando Jesús da de comer a los 5.000 hombres con los panes y los pescados, ¿cómo reacciona la gente? Pues intentan cogerle y empezar su propia revolución en el momento, porque le querían poner como su líder, le querían poner como su rey. ¿Qué hace Jesús? Se escapa, les deja. Y tantas veces cuando Jesús hacía milagros, vemos como decía a las personas: os he hecho el milagro, pero ¿qué les dice después del milagro? Dice: no lo anunciéis públicamente, no hagáis escena, y no contéis por todos lados lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la gente se amotinaba y le intentaba poner donde no quería estar Jesús, porque la gente intentaba levantarle como un rey. Esto es lo opuesto a lo que sería los supuestos milagros que se hacen hoy entre diferentes grupos de supuestos cristianos también. Los milagros sirven todo para levantar al que supuestamente está haciendo milagros. Son para atraerle la atención, para que la gente le siga y todo esto. Jesucristo intentaba escaparse de toda esta atención. Bien, Jesucristo nunca se estaba poniendo a él por delante, nunca estaba buscando súbditos, nunca estaba buscando esa autoridad. Bien, eso era lo que creían los judíos en cuanto al Mesías, y lo que creían en cuanto a Jesús, que iba a venir a ser un rey. Porque, no se equivocaban, porque eso era la promesa del Mesías, que sería el rey. Lo único que no entendían los judíos, y los discípulos a menudo, es que Jesús ya era rey. Bien, Jesús era Dios. No dejó de ser Dios cuando vino a ser hombre. Jesús ya era el creador del universo. Él era el que tenía toda autoridad sobre el hombre. Y en cualquier momento podría haber venido Jesús con sus ángeles a establecerse como rey, sin necesidad de amontonar un ejército, ni seguidores, ni nada. Jesús ya era rey, y lo sigue siendo. No tenía que venir a la tierra a promocionarse, a levantarse como este líder de los judíos, porque ya lo era. Bien, los judíos no entendían eso. Lo ha sido siempre. Jesucristo ya es rey, ya lo vimos en Filipenses, ¿no? Siendo en forma de Dios, lo dejó para ser un hombre. Bien, cuando venga Jesús, y un día vendrá Jesús y será rey, eso es la profecía del Antiguo Testamento. El día que venga Jesús a gobernar, ¿cómo vendrá? Ya, como líder, como rey, vendrá con sus ejércitos, vendrá y se establecerá directamente en Jerusalén, sin necesidad de ir y hacer, promocionarse a sí mismo como un político de hoy en día. Jesucristo ya tiene toda esta autoridad, no necesita todo eso. ¿Ves? La gente entendía mal por qué había venido Jesús. Creían que estaba, preparando todo para que entrase a Jerusalén en el Domingo de Ramos y se levantara como un rey. Eso es la idea que tenían, pero Jesús no venía para eso. Jesús venía por otro propósito. Apocalipsis 1, versículo 7, rápidamente, no tenéis que ir, lo leo. Así es como vendrá Jesús a reinar. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Así vendrá Jesús cuando viene a ser rey.
a establecer su reino en Jerusalén antes del milenio. Jesús vendrá ya como un rey, porque no necesita buscar gente que le siga, no necesita hacerse autoridad. Los discípulos tenían esta misma meta. Yo no sé cuánto entendían los discípulos a lo largo del ministerio de Jesús. A veces vemos que decían palabras sabias y que entendían que Jesús era el Hijo de Dios, y a veces ves cómo reaccionan y parece que lo único que tenían en mente era un rey político sobre Israel. Los discípulos desde luego estaban en proceso de aprender quién era realmente el Señor Jesús. Pero en esta historia, en Mateo 20, vemos que tenían una idea muy incorrecta del propósito por el cual había venido Jesús. Es difícil culparles a los discípulos. Ahora, no me gusta criticar demasiado a los personajes de la Biblia, porque lo más seguro es que yo, si estuviera en su lugar, habría reaccionado exactamente de la misma forma. Bien, los judíos habían esperado por miles de años su rey, su Mesías, y estaban anticipando la libertad, estaban anticipando que Jesús, que el Mesías, sería su líder. Y es difícil culparles por ello, pero la verdad es que sí se equivocaban a la hora de quién era Jesús. Bien, vamos a empezar entonces ahora desde el principio del pasaje, versículo 20, y ir a lo largo del pasaje. Bien, Mateo 20, versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Viene la madre de Jacobo y Juan y le pide algo a Jesús. Ahora, aquí podríamos parar un buen rato y hablar, porque se puede sacar mucha aplicación. La madre de Jesús viene a Jesús, se arrodilla ante él, empieza a adorarle. Pero ¿por qué lo está haciendo? Está buscando un favor, ¿verdad? Está buscando que Jesús le conceda este favor. Esto es lo que está pidiendo. Como decía, se podría parar y hablar de que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, yo creo, a la hora de arrodillarnos ante Dios, a la hora de venir ante Él. Sí, Dios quiere que sus hijos pidan en oración, sí quiere que dependamos en Dios, pero no debería ser nuestra motivación que podemos recibir de Dios. Eso no debe ser nuestra motivación por la adoración, por venir a la iglesia, por orar, por lo que sea. Muy fácilmente le copiamos a la madre de Jacobo y Juan, buscando algo a cambio de nuestra adoración a Dios. Yo como trabajo, yo hago diseño web y arreglo páginas web para muchas diferentes personas y eso, y cada uno que tiene su trabajo, su empleo, algo que hace como trabajo, sabe lo que es que la gente venga y te hable no sé cuántas veces pues viene alguien y empieza a conversar conmigo en Facebook. ¿Qué tal andas? Y inmediatamente a ver si les puedo ayudar con alguna cosa. Porque es algo que puedo hacer, y seguro que todos vosotros pues sabéis en vuestras diferentes con vuestros diferentes talentos, sabéis lo que es que alguien venga a ti y la verdad lo que están queriendo es que les ayudes, y bien, estoy encantado de ayudar, y eso no es ningún problema. Pero no hagamos lo mismo con Dios. La adoración está enfocada en Dios, no está enfocada en lo que podemos recibir nosotros de Dios. Como decía, esto es un pensamiento. No vamos a parar mucho tiempo en el versículo, porque vamos a hablar de otras cosas, pero tener en cuenta por qué venimos a Dios. Es porque Él es el que merece nuestra adoración, no es porque Él tiene el poder de hacernos cualquier cosa. Versículo 21. Dice: Él le dijo, respondiendo Jesús: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Bien, en el capítulo anterior, estamos en el 20, en el 19, Jesús había dicho a los 12 que serían ellos recompensados en el futuro por su servicio.
Los discípulos, si vemos en el versículo 27 del 19, Pedro está hablando con Jesús, dice, entonces respondiendo Pedro le dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos a cambio? Responde Jesús, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y bueno, sigue el versículo hablando Jesús de que los discípulos serán recompensados en el reino milenial y en el cielo por lo que han hecho sirviéndole a Dios. Todos nosotros tenemos la misma promesa, bien, recompensa. Dios promete eso, recompensar al creyente por su fidelidad, por todo lo que haya dejado uno, recibirá, dice, 10 veces más de lo que hayamos dejado. Pero bueno, esta conversación seguramente había pasado hace muy poco, y la madre de Jacobo y Juan habría escuchado de ello, igual estaba ahí presente, no se sabe, pero se ve que ella con sus hijos estaban anticipando ya esta promesa que había dicho Jesús. Como decía, ellos tenían la idea de que Jesús iba directamente a hacerse rey. Pues si eso va a pasar, pues parece que nos va a poner a nosotros como gobernadores, líderes, vamos a tener un trono gobernando a Israel. Así que los muy ambiciosos, Jacobo y Juan, dicen, pues si vamos a tener tronos todos los 12, a ver si nos colamos y cogemos los mejores tronos. Así que viene su madre, le habla a Jesús y dice, a ver si mis 2 hijos pueden sentarse a tu izquierda, a tu derecha y a tu izquierda. No quiero culparle mucho a la madre, porque todos sabemos que las madres siempre buscan lo mejor para sus hijos. Mi madre siempre haría lo mismo, no digo que en esta situación, pero todas las madres, por lo que he experimentado yo, pues quieren que sus hijos salgan para adelante de la forma que sea posible. Jesús no le responde a la madre. Bien, Jesús responde, el versículo 22, entonces Jesús respondiendo, no sabéis lo que pedís. Está hablando a Jacobo y a Juan. Si ves este pasaje en Marcos, van directamente Jacobo y Juan a hablarles, así que seguramente eran los 3, y incitados más que nada por estos 2 hermanos que iban a través de su madre. Pero le responde Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Seguimos al 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Muy bien. La respuesta, como dije, Jesús es directa a los hermanos. Él sabe su corazón, sabe lo ambiciosos que son, y responde directamente a lo que necesitan escuchar. ¿Qué está diciendo entonces Jesús con su respuesta? ¿De qué está hablando? De esto de beber de mi copa y de ser bautizados con el mismo bautismo. ¿De qué está hablando? Bueno, la copa, a lo largo de la Biblia, la copa representa el sufrimiento, lo que va a pasar. Jesús, en poco tiempo, estamos muy cerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús está muy cerca de padecer todo lo que va a padecer en la cruz. Y Jesús les pregunta, ¿vosotros podéis beber de la copa del cual bebo yo? Y estaba hablando de sufrimientos, estaba hablando de persecuciones. Ahora, los discípulos seguro que no entendían cuánto era la copa y de cuánto estaba hablando Jesús. Bueno, si os acordáis, iba a mencionar en Getsemaní, Jesús cuando ora le pide a Dios, por favor, deja pasar esta copa. Está hablando del sufrimiento, de lo que va a pasar en poco tiempo. Y si a lo largo del Antiguo Testamento es el mismo simbolismo. Bien, Isaías 51, 17, Jeremías 25, 15, Lamentaciones 4, 20 y muchos más pasajes a lo largo del Antiguo Testamento. La copa es el sufrimiento, es la ira de Dios. Entonces Jesús les pregunta, ¿vosotros podéis sufrir
como lo hago yo, ¿os estáis dispuestos a sufrir de la misma forma que lo voy a hacer yo? Como dije, los discípulos no saben lo que va a venir. Ellos pues responden que sí. Pues nosotros sí, pues nos apuntamos a cualquier cosa. Lo que sufras tú, lo sufriremos nosotros también. Y fue muy cierto, porque todos los discípulos, ya sabemos que terminaron siendo mártires por su fe, siguiéndole a Jesús después de su resurrección y su ascensión. Juan es el único que igual murió por causas naturales, pero murió en exilio, también por su fe, padeció muchísima persecución y sufrió mucho por el Evangelio. Los discípulos sí terminarían bebiendo de la copa del cual bebió Jesús, aunque no lo sabrían en ese momento. La copa, entonces, ¿qué significa el bautismo? Dice, podéis beber del vaso de que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron que podemos. El bautismo, yo creo, está hablando de la identificación con Jesús. Bien, ¿por qué se bautiza uno? ¿Por qué nos bautizamos aquí en la iglesia? Para identificarnos como seguidores de Jesús. Bien, el bautismo pues representa la entrada a la iglesia, la entrada a la comunión de cristianos, de hermanos, y es mostrar públicamente al mundo cuál es mi identidad. Soy bautizado, soy un cristiano, un miembro del cuerpo de Jesús. Bien, y Jesús les preguntaba a los discípulos, porque Jesús fue bautizado también, ¿os acordáis? ¿Podéis ser bautizados de la misma forma que yo? ¿Vais a identificaros el resto de vuestra vida? ¿Vais a ser mis discípulos? ¿Vais a ser mis seguidores? ¿Os identificáis al 100% conmigo? Y ellos dicen, pues que sí, lo hacemos otra vez. Yo no creo que sabían a lo que se estaban apuntando, pero los discípulos sí, hacemos cualquier cosa. Estos tienen los ojos puestos en la meta de sentarse en un trono. Y quieren seguirle a Jesús, y porque tienen esta promesa de que van a ser líderes en el reino milenial. Como decía, no quiero culparles demasiado, pero están demostrando su ambición aquí. Los discípulos iban a seguir los pasos de Jesús, mucho más de lo que entendían en ese momento, porque después de que muriera Jesús, pues ya pasarían el resto de su vida sirviendo y sufriendo por el nombre de Jesús. Pero estaban dispuestos a ser imitadores del Señor Jesucristo. Un discípulo es un imitador, es como una pequeña versión del maestro. Y los discípulos estaban apuntando a hacer por el resto de su vida, hacer lo mismo que estaba haciendo su líder, el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tenían ellos en mente que era el plan de Jesús? Claro, se están apuntando a seguirle a Él, a ser discípulos de Él. ¿Pero qué es lo que tienen en mente? Pues tronos, ¿bien? Liderazgo, honor, honra, respeto. ¿Qué es lo que pasó? Pues algo muy, muy diferente, desde luego. Pero vemos que sí fueron discípulos, sí fueron seguidores de Jesucristo y aprendieron a servir como sirvió el Señor Jesucristo. ¿Bien? Jesús sabía muy bien lo que venía, lo que iba a venir, y esto es algo profético en cuanto a los discípulos. Pero se están apuntando a identificarse con Cristo, a ser simplemente imitadores del Señor Jesucristo de ahora en adelante. Y Jesús les dice, es verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero les responde, el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y les dice, bueno, tranquilos, que eso no os lo digo, no es una meta razonable la que tenéis. ¿Quién sabe bien para quién tiene preparado esos asientos Dios? Eso dijo Jesús. Eso no es lo que significa seguirme a mí. Eso no es lo que significa imitarme, llegar a estos tronos, a estas posiciones. Lo que significa es lo que vemos y lo que ya vimos el 28. Lo que significa imitarle a Jesús es imitarle como un siervo, no como
no como un rey, como un líder, sino como la persona más humilde. Seguimos rápidamente el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Un versículo gracioso. A mí me dice esto que ellos tenían la misma ambición que los discípulos. Lo único que no fueron los primeros a la cola a la hora de hablar con Jesús. Bien, los discípulos se enfadan un poco justamente con Jacobo y Juan porque quieren adelantarse a los demás discípulos. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Seguimos el 27. No, lo dejamos ahí. Aquí es donde empieza y hagamos un poco a la aplicación. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús a través de esta conversación? Les dice: mira en el mundo, ¿qué pasa con los líderes? Los que tienen autoridad sobre las personas. Los que tienen una posición en un trono, por ejemplo. ¿Qué hacen estas personas? Pues ejercen esta autoridad. Dice que se enseñorean sobre los demás. Ejercen potestad sobre los que están debajo. Bien, en el mundo, buscar el honor, el respeto, la posición, la autoridad sobre los hombres, eso es lo más normal que hay en el mundo. Bien. Y seguro que todos nosotros entendemos lo que es el deseo, la tentación de tener esa posición alta sobre los demás, de poder decirle al otro que tenga que hacer en vez de tener que hacerlo yo, de tener control sobre los demás. Eso es algo muy seductivo, ¿verdad? Es algo que lo quiere cualquier persona. Es una meta muy normal dentro del mundo. Y dice Jesús, para el que no es cristiano, el ser líder, poder controlar a los demás, eso es la meta, eso es lo que quieren hacer. Y ya dijimos que Jesús no vino para tener esta autoridad, para tener esta posición, este control sobre los hombres. Entre otros maestros, entre otros que enseñan, entre otros que empiezan religiones o sectas o enseñanzas y reúnen discípulos, hoy en día, ¿cómo son estos líderes? Pues si miras en detalle a muchos de los grandes líderes, pues de diferentes religiones, cualquiera que sea, los que tienen más autoridad, los más altos, pues viven en villas, viven cómodamente, tienen sus siervos, tienen autoridad, tienen respeto, tienen honra, tienen todo esto que es lo que busca el mundo. Estas posiciones de ser el más alto. Porque eso es una meta básica, humana. Todos buscamos estas posiciones. Y fuera del cristianismo verdadero, fuera de los que siguen el ejemplo del Señor Jesús, pues, ¿qué es lo que buscas? Tener esa autoridad, tener este control sobre los demás. Y para cada personaje, pues, la meta es un poco diferente. Igual no todos quieren ser rey de España. O sea, todos tienen su propia meta en lo que es esta honra, este respeto. Pero todos queremos tener influencia sobre los demás. Todos queremos ser más altos que el otro. Porque el pecado más básico humano es el egoísmo. El querer ponerme a mí enfrente del que está al lado. Eso es lo más normal que hay para los hombres. Eso fue el pecado original de Satanás. ¿Os acordáis? Quería ponerse encima de Dios. Levantarse como Dios. Eso era el pecado de Adán y de Eva, que querían levantarse, usurpar la autoridad que tenía Dios a la hora de hacerse como Dios, comiendo de la fruta. Bien, eso es normal. Los que tienen autoridad se deleitan en ello, buscan más autoridad. Eso es su meta, eso es de donde buscan su satisfacción. Versículo 26, hay que terminar, estoy alargando. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Para los cristianos es exactamente al revés. El cristiano no busca tener esta posición de autoridad, de control, de honor sobre los demás. ¿Por qué? Porque el cristiano, supuestamente, el que sigue el ejemplo de Jesús, no es egoísta. Todos somos egoístas, tristemente. Pero la meta, el ejemplo de Jesús es completamente contrario al egoísmo. ¿Bien? Es ponerle al otro por encima de ti. Es humillarte a ti mismo, servir a tu hermano, servir al que está alrededor. Amar más a tu prójimo y amar más a Dios que a ti mismo. Eso es la enseñanza de Jesús. Y sabéis, es fascinante que cuanto más aprendo yo de la Biblia, cuanto más estudio, y yo soy pues un novato a la hora de entender la Biblia, estoy simplemente empezando a entender la Biblia, pero cuanto más estudio, cuanto más aprendo, veo que lo que enseña la Biblia, lo que enseñaba Jesús, es lo más simple del mundo. Bien, nos complicamos muchas veces con lo que es el cristianismo, con lo que es servir a Dios, pero ¿cómo resume Jesús a todo el Antiguo Testamento, a toda la ley, todo el mandamiento de Dios? ¿Cómo lo resume? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo el cristianismo, el amor por los demás, humillarte, hacerte un siervo de los que están alrededor de ti, exactamente como lo hizo el Señor Jesús. Y ahí ya llegamos al versículo 28, ¿no? Como el Hijo del Hombre, siempre el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo fue el mayor siervo que existió jamás. Siendo Él el más alto, siendo Él Dios, el Creador, el que tenía toda la autoridad, vino y ¿qué hizo? Como hombre sirvió, sacrificó. Y vemos a lo largo de todo su ministerio, lo vemos sacrificando por los demás. Él no se rodeaba con los líderes, con los fariseos, los respetados, los ricos, los que tenían poder. Jesús pasaba su tiempo con los pecadores, los más humildes, los más pobres, los que no podían darle a Él nada. Jesucristo era un siervo simplemente. Y ¿cuál es el último mensaje, la última cosa que les enseña a los discípulos en la Santa Cena? ¿Qué hace? Coge un trapo y les sirve. Les dice, porque tantas veces tuvo que enseñarles la misma cosa. Los discípulos tenían esta meta de llegar a ser servidos, llegar a ser más altos que los demás hombres. Incluso entre los cristianos, incluso entre la iglesia podemos tener esta meta. Podemos tener la meta de ser pues mejor que mi hermano, de ser más respetado, de tener más honor, más honra que mi hermano. Y eso es lo que piensa el mundo, eso es cómo funciona el mundo, llegar a esta posición por encima de los demás. Pero lo que hizo Jesús era completamente inverso, servir a los demás, poner a los demás por encima de uno mismo. Como dijimos, Jesucristo no vino para ser rey. Él ya es rey. Él no tenía que nacer como un bebé para ser rey. Él vino para sacrificar todo por ti y por mí. Él vino para morir en la cruz, para perder esa comunión con su Padre, por tomar nuestro pecado sobre sí mismo. Él vino para pagar nuestro pecado y vino a servir. Eso fue el todo de la vida de Jesús. Él vino para la Semana Santa, lo que estamos celebrando ahora mismo, y vino como un siervo. Así que, bueno, para concluir, ¿qué significa este pasaje, este mensaje, esto que hemos visto? ¿Qué significa para nosotros? Os hago una pregunta y me lo hago a mí mismo. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué sería una vida exitosa? O una meta, pues el próximo año, los próximos 5 años, el resto de tu vida. ¿Qué es lo que te parecería un buen periodo de tiempo, un tiempo exitoso? Si somos seguidores de Jesús, si somos imitadores de Jesús, pues nuestra meta es servir.
Nuestra meta es ver cómo podemos poner al hermano, al que está alrededor, por delante de uno mismo. ¿Cómo podemos humillarnos más? ¿Cómo podemos ser mayores siervos? ¿Tu meta es que te sirvan los demás o que tú les sirvas a ellos? Bien. ¿Estás siguiendo a Jesús porque quieres algo? ¿Porque estás buscando algo? A veces venimos a la iglesia con la idea de que yo necesito llegar a la iglesia porque eso me da ánimos, eso me ayuda, porque ahí puedo descansar, ahí estoy entre hermanos. Y está bien eso, o sea, la iglesia debe ser un sitio de ánimo, debe ser un sitio donde podemos descansar, porque esto es nuestra familia, es nuestro hogar. Y a veces estamos desanimados y necesitamos la ayuda de los demás. Pero nuestra motivación por venir a la iglesia, por cualquier interacción con los hermanos, debería ser cómo puedo servir, cómo puedo ayudar a mi hermano a la hora de venir aquí. Hazte la pregunta, hoy, ¿cómo estoy sirviendo? Sea entre la iglesia, sea entre los inconversos, que tú dices, ellos no merecen que les sirva de ninguna forma, si son personas malas, o si son egoístas, o si son lo que sea, ellos no lo merecen. Pues, ¿cuánto merecíamos nosotros que viniera Jesús y nos sirviera a nosotros? Pues, mucho menos de lo que se merecen tus compañeros, o tus amigos, o los que están alrededor. Nosotros, ¿cómo servimos a los que están alrededor? ¿Estoy sirviendo yo ahora? De la forma que sea. Bien. Aquí no estamos hablando de las cosas como ser fieles a la iglesia, leer la Biblia, estudiar, lo que sea, o sea, todas que son cosas importantísimas para el cristiano. Todas esas cosas son enfocadas en nuestro propio crecimiento, que como dije es algo muy importante, porque eso es amarle a Dios. Pero estamos hablando de cómo tratamos al que está alrededor, ¿ya? En el nivel horizontal. ¿Cómo sirvo yo hoy en día? Si no soy un siervo, no soy un seguidor de Jesús, no soy su imitador. Estoy siendo como cualquiera del mundo, como ponía Jesús el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo entonces para el bien de los demás? Cuando viniste a la iglesia hoy, ¿por qué viniste? ¿Para que te sirvieran los demás o para que puedas servir a los demás? Para que puedas animar al que esté desanimado, al que necesite ayuda. Si te cuesta servir, que a todos nos cuesta servir, a todos nos cuesta humillarnos, pero a algunos, por como son, pues les cuesta más que a otros. Y si te es algo difícil humillarte y servir a tu hermano, pues mira el ejemplo de Jesús. De ahí va a venir todo el cambio que necesita producir tu vida. Mira lo que hizo Jesús. Se humilló más que nos podamos imaginar. Y vino y vivió para servir. Jesús no está pidiendo que nosotros hagamos nada que no hizo Él mismo para ti y por mí. Muy bien, pues terminamos allí. Espero que seamos siervos imitadores del Señor Jesucristo. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Te damos tantas gracias por su resurrección, demostrando sin dejar duda que Él es Dios, que Él nos puede dar a nosotros la promesa de la resurrección. Te damos tantas gracias porque enviaste a tu Hijo a venir como un siervo y que fue obediente y que fue humilde y que hizo todo eso por nosotros. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a servirte a ti y a servir a los demás hoy. Ayúdanos a encontrar cómo poder ser mejores siervos, cómo servir y cómo imitarle al Señor Jesucristo. Te pido que en el resto del día, en el resto de la semana, que te glorifiquemos a ti, que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.